En esta serie de vídeos vamos a explicar cómo se lleva a cabo un comentario de texto tipo EBAU. Este comentario consta de varias partes. Primero hay que hacer un resumen, luego un análisis de coherencia, cohesión y adecuación y por último un comentario crítico u opinión personal. En este primer vídeo vamos a explicar cómo se lleva a cabo un resumen tipo EBAU. Para ello vamos a seguir estas instrucciones. En primer lugar, el resumen nunca debe superar el 30% de extensión del texto fuente. Y de hecho en EBAU solo nos van a permitir 6 líneas como mínimo y 8 líneas como máximo. El resumen conviene que lo comencemos esbozando cuál es el tema del texto. El tema del texto responde a la fórmula intención más asunto. Es decir, no basta con decir cuál es el asunto del texto, de qué va este, sino que también hay que decir cuál es la intención del autor, con un verbo del tipo expone, analiza, defiende, critica, etc. A continuación debemos enumerar las ideas principales, normalmente una por párrafo, dejando fuera las secundarias. Podemos seguir para ello el mismo orden que aparece en el texto. Y por último, a la hora de redactarlo, debemos usar un registro formal y un tono objetivo, usando la tercera persona, no la primera, que está desterrada del resumen. La primera la usaremos en la opinión personal, pero no, jamás en el resumen. Y por supuesto debe evitarse copiar expresiones literales del texto. Esto está muy penalizado en la prueba de la EBAU. El texto objeto de nuestro comentario tiene como tema una crítica, un análisis de las causas y las posibles soluciones de un problema que, según el autor, no se ha solucionado y es cada vez más acuciante: el abuso de tabaco entre los jóvenes. Como vemos, el texto está dividido entre 5 párrafos. En el primero se nos expresa el tema, en el segundo las causas que el autor ve de ese problema, en el tercero y en el cuarto las soluciones que él propone, y en el quinto hace una exhortación a los lectores para que estos obliguen a las autoridades a implicarse en el problema y tratar de darle de una vez una solución efectiva. ¿Cómo podríamos, por lo tanto, resumir este texto? Empezaríamos esbozando el tema, que, como decimos, responde a la fórmula intención más asunto. Podríamos decir algo así: el autor del texto analiza el problema del excesivo consumo de tabaco que se da actualmente entre los jóvenes. Tenemos por un lado en el verbo analiza la intención del autor y luego en el excesivo consumo de tabaco entre los jóvenes el asunto del texto. En lugar de analiza se podría haber usado otro verbo como critica, etc. En fin, cada uno considerará cuál es la intención que él ve en el autor. A continuación pasamos a enumerar las ideas principales. Empezamos con el segundo párrafo, donde decíamos que el autor hablaba de las causas del tabaquismo juvenil. Podremos redactar algo así: para ello, expone primero las causas que él considera que han generado dicho problema, y a modo de ejemplo enumeramos algunas de las que él cita: fácil acceso al tabaco, creencia errónea de que fumar es un signo de madurez, etc. Y luego enumeramos las ideas principales del tercer y cuarto párrafos, que eran las soluciones que propone para resolver el problema. Y a continuación propone una serie de soluciones para intentar resolverlo. Enumeramos también a modo de ejemplo algunas: subir el precio, prohibir su venta en locales donde entran menores, etc. Y por último, terminamos con el último párrafo, con el quinto, cuya idea principal es esa exhortación a los lectores que decíamos para que obliguen al gobierno a tomar medidas. Finalmente, invita a los lectores a presionar a la administración para que se implique también en la resolución del asunto. Como vemos, tenemos un resumen de 6 líneas y hemos seguido las instrucciones que teníamos que seguir. Esto sería un resumen tipo EBAU.